¿Qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a dar comienzo a nuestra conferencia magistral. Antes que nada, agradecer a la División del Sistema de Universidad Abierta que nos permite este espacio para la difusión de eventos científicos y culturales, ¿no? Quiero agradecer a Dimensión Psicoanalítica, que es una institución encargada de la transmisión del psicoanálisis y que nos permite tener la presencia de la maestra Aida Dinerstein. La maestra Aida Dinerstein es psicoanalista, licenciada en Psicología por la Universidad de Buenos Aires y maestra en Psicología Clínica por nuestra máxima casa de estudios. Es egresada aquí de la UNAM, ¿no? En la maestría de Psicología Clínica. Entonces aquí estuvo, ¿no? Estudiando y viviendo aquí en México. También ha participado como docente en múltiples instituciones de México, ¿no? Y bueno, pues se ha encargado de la difusión del psicoanálisis, especialmente el psicoanálisis de niños. Es autora del libro ¿Qué se juega en psicoanálisis de niños? Y bueno, estamos muy, muy honrados aquí de recibirla en la Facultad de Psicología, de tener esta maravillosa plática. Pues ya no los entretengo más y vamos a dar paso a que la maestra Dinerstein nos hable, por favor. ¿Se podrá sacar el micrófono? Creo que ¿Se puede? Ahí está. Bueno, buenas tardes a todos. Yo también les agradezco su presencia aquí y que tengan la paciencia de escucharme. Espero que no sea demasiado largo y aburrido para ustedes. Yo siempre estoy muy contenta de regresar a México. Viví en este país muchos años y fui muy bien recibida por México y mis muchos amigos mexicanos, y en realidad yo siempre digo que ya no soy argentina, sino que soy argenmex, que así nos llamamos muchos de los argentinos que vivimos muchos años en este país. Les quiero decir que la conferencia es un poquito larga, dura alrededor de 1 hora la lectura porque voy a leer despacio, pero que pueden interrumpirme en cualquier momento. O sea, si quieren hacer una pregunta, igual vamos a tener un tiempo para preguntas al final, pero si alguien siente la necesidad de interrumpirme, siéntanse con la libertad de hacerlo. Bueno, yo le he puesto por título a la conferencia Vigencia del psicoanálisis, ¿por qué Freud, siendo un clásico, sigue siendo nuestro contemporáneo? Y le agrego Lacan, lector de Freud, y un paso más. Y ya eso verán a qué se refiere a medida que yo vaya leyendo. Bueno, hoy como ayer, como desde los comienzos, como casi siempre, el psicoanálisis ha sido ignorado, sino denostado, fuertemente cuestionado en sus orígenes por quienes sustentaban el paradigma vigente en tiempos en que Freud producía su descubrimiento, paradigmas de corte netamente positivista. Hoy no estamos muy lejos de tener que vernosla con ese tipo de resistencias. Así es como Freud entendió siempre estas reacciones, como resistencias a aceptar esto que el psicoanálisis venía a decir, que la conciencia no era el centro de la vida psíquica, que el sujeto era poseedor de un saber del que no sabe que lo sabe,
que hay pensamientos, Freud los llamó pienso cosas, que obedecen a una lógica extraña al yo, y más aún, que nada asegura a priori quién los piensa. En términos más actuales, o sea, en términos de Lacan, diremos que se trata de no querer saber nada de eso. Me interesa subrayar el eso de la frase que acabo de enunciar, en tanto remite al ello freudiano, a la cosa freudiana en términos de Lacan. Y de ese no querer saber, también me importa destacar que no estamos exentos los psicoanalistas. Quienes trabajamos en psicoanálisis somos los primeros a quienes se exige atenernos a la lógica propia del discurso que sostenemos, o más bien en el que nos sostenemos, a su objeto, al sujeto que le es coextensivo, a las operaciones que son las pertinentes a su práctica. Y esto es así porque quienes practicamos el psicoanálisis no detentamos ningún rasgo particular que nos distinga de los otros seres hablantes. Estamos como cualquiera, como Ulises atado al mástil, siempre en riesgo de caer presos del canto de las sirenas del narcisismo, así como de las trampas de la ideología. Por poco que se frecuente la historia del movimiento psicoanalítico, esto se constata. Las rencillas, los celos, las disputas en torno al narcisismo de las pequeñas diferencias recorren esta historia. Disputas de las que, por supuesto, el propio Freud no estaba eximido. Cuestión a considerar también en lo que respecta a las escuelas e instituciones en las que los analistas encontramos e inventamos la forma de organizarnos. Organización necesaria ya que el psicoanálisis se practica siempre con otros. Freud, de quien se suele decir que en sus primeros años de trabajo lo hizo en soledad, no es excepción a esta regla. De no haber sido por su transferencia a Fliess, quién sabe cuál hubiera sido el destino de muchos conceptos y nociones caros a la doctrina. Ni qué decir en cuanto a que en esa transferencia, la transferencia de Freud con Fliess, se anudó su análisis, el análisis de Freud. Respecto de lo que incumbe a la ideología, Oscar Mazzotta, introductor y transmisor de la enseñanza de Lacan en lengua castellana, nos ofrece en sus ensayos lacanianos una frase que merece ser mencionada. Dice así, respecto del objeto de nuestra práctica, y cito textualmente: en psicoanálisis, toda reflexión sobre objetos y relaciones de objetos debe iniciarse con una indagación sobre tipos de falta de objetos. Y deberíamos tener cuidado, sigue diciendo Mazzotta. La ideología comienza en el exacto punto en que, cualquiera fueran las razones, esta verdad queda obturada. La verdad se refiere a la verdad de la falta de objeto. Se trata, en palabras de Norberto Ferreira, Norberto Ferreira es otro psicoanalista argentino, de no dejar de señalar el límite que el concepto en cuestión, en este caso el objeto, pero esto es válido para cualquier concepto fundamental del psicoanálisis. Entonces, en no dejar de señalar el límite que el concepto en cuestión no podría franquear sin destruir los fundamentos de la teoría psicoanalítica misma. Afirmar que, en primer lugar, no se trata sino de falta de objeto
no es nada más que realizar el trazado de tal límite. Retomaré este punto hacia el final de esta conferencia en relación al paso de más que significó lo que significa Lacan respecto a la doctrina de quien todos los analistas consideramos como el padre del psicoanálisis y en consecuencia nuestro primer maestro, o sea, Freud. Hoy son las neurociencias y sus concomitantes terapias cognitivo-conductuales las que pretenden ocupar el espacio del saber en lo que compete a los padecimientos que aquejan a los seres hablantes. En otro lugar he trabajado la distinción entre la ciencia, de la que no abjuramos, por lo contrario, nos servimos de los adelantos de la misma para enriquecer nuestro campo discursivo. Entonces, he trabajado la distinción entre la ciencia, de lo que hemos circunscripto como la ideología de la ciencia, que es muy otra cosa. Sobre todo es lo que se conoce como la tecnociencia, la aplicación de la ciencia. A esta, al servicio de los grandes intereses económicos que intentan dominar el mundo y con ello la vida de todos nosotros, bajo la forma de administrar nuestros pesares, tanto como nuestras alegrías, en una verdadera patologización de la existencia, a estas el psicoanálisis le resulta, como se dice en inglés, y me van a disculpar la grosería, a pain in the ass. No administramos medicamentos, no significamos negocio para nadie. Nosotros mismos no somos negocio ni los hacemos. No hay DSM que nos autorice a no escuchar a cada quien en su más absoluta singularidad. La tecnociencia intenta imponerse, pero no solo. También asistimos hoy al auge de ciertos discursos fuertemente ideologizados que en nombre de teorías de género supuestamente progresistas critican fuertemente al psicoanálisis por considerarlo heteronormativo, un pensamiento burgués afín al patriarcado, sin entender en lo más mínimo sus premisas, las que por otra parte, hay que decirlo, son difíciles de entender. Pero los analistas estamos compelidos, según el anhelo de Lacan, a intentar transmitir el discurso del psicoanálisis de una manera simple, cosa de lo más difícil para el psicoanálisis. Nuevamente estoy recurriendo a Ferreira, quien nos aclara que simple no quiere decir simplificada, abreviada, resumida. Implica más bien poder transmitir la lógica que un desarrollo pueda hacer respecto de tal o cual aspecto de la teoría o el discurso en el psicoanálisis, mostrando lo que es lógicamente necesario y señalando a su vez los imposibles que hacen su aparición en aquel desarrollo. Les recuerdo que Freud planteaba que había 3 profesiones imposibles: educar, gobernar, psicoanalizar. Para esto se requiere un trabajo serio, y serio quiere decir, como nos enseñó Lacan, que haga serie. Respecto de quienes sostienen los discursos de género, vale la pena hacer una aclaración. No estoy desconociendo, entiéndase bien, la importancia de los movimientos feministas y sus justos reclamos, ni de los colectivos que defienden intereses de las minorías sexuales, justos también. Solo pretendo llamar la atención
sobre la ideología que muchas veces se desprende de estas prácticas discursivas, algunas de las cuales, apoyándose en el Antiedipo de Deleuze y Guattari, pretenden haber superado al psicoanálisis. Es por esto que me parece primordial no perder la huella del maestro, leer y volver a leer a Freud, releerlo cada vez. Leerlo porque Freud es un clásico y volver a sus textos como volvemos a los textos clásicos. ¿Por qué decimos que Freud es un clásico? ¿Y qué es un clásico? Para responder a estas preguntas nos apoyaremos en un hermoso texto de Ítalo Calvino, que se llama justamente así, ¿Por qué leer los clásicos? Consiste en 14 definiciones y los respectivos comentarios a algunas de ellas. Voy a empezar por la primera definición. Los clásicos son esos libros de los cuales se suele oír decir estoy releyendo y nunca estoy leyendo. El prefijo iterativo, el re, delante del verbo leer, dice Calvino, puede ser algo así como una pequeña hipocresía de quienes se avergüenzan de no haber leído un libro famoso. De esta costumbre de iterar el verbo leer estarían eximidos los jóvenes, para quienes el encuentro con el mundo y con los clásicos como parte del mundo vale como un primer encuentro. Sin embargo, si tomamos nota de lo que algunos traductores plantean en el sentido de que la verdadera lectura se produce en la relectura, dice Calvino, y yo acuerdo con este planteo, nadie estaría eximido en lo que respecta a la lectura del texto de Freud de tener que abocarse a releerlo una y otra vez. Quienes ya han emprendido la lectura de la obra de Freud, o al menos parte de ella, habrán tenido la experiencia, desagradable para quienes tienen pretensión de erudición, de que mucho de lo leído, y no pocas veces lo más importante, ha caído en el olvido. ¿Cómo se me ha olvidado esto si lo he leído no una, sino varias veces? Esto obedece a una razón lógica. Es que cuando se lee algo que toca a la estructura de cada quien, esto sufre destino de olvido, o sea, cae bajo los efectos de la represión. O sea que no preocuparse. Punto 2. Se llama clásicos a los libros que constituyen una riqueza para quienes lo han leído y amado, pero que constituyen una riqueza no menor para quien se reserva la suerte de leerlos por primera vez en las mejores condiciones para saborearlos. Me gusta este término que usa Calvino del saborear un texto, porque sabrán que sabor y saber tienen la misma raíz etimológica. O sea que el saber es a saborear, no a acumular de manera erudita. Respecto de este punto, Calvino señala que hay en la obra una fuerza especial. Fíjense lo mismo que yo les decía respecto de los textos de Freud. Hay en la obra una fuerza especial que consigue hacerse olvidar como tal, pero que deja su simiente. Pasa entonces Calvino a la tercera definición. Los clásicos son libros que ejercen una influencia particular, ya sea cuando se imponen por inolvidables, ya sea cuando se esconden en los pliegues de la memoria, mimetizándose con el inconsciente colectivo o individual.
El comentario de este punto Calvino lo resume así: cuando se vuelve a leer, aun si los libros siguen siendo los mismos, nosotros hemos cambiado y el encuentro es un acontecimiento totalmente nuevo. Por lo tanto, dice Calvino, que se use el verbo leer o el verbo releer no tiene mucha importancia. Y pasa a la definición número 4. Toda relectura de un clásico es una lectura de descubrimiento como la primera. 5. Toda lectura de un clásico es en realidad una relectura. Y ahora la definición número 6, que es la que me parece de suma importancia. Un clásico es un libro que nunca termina de decir lo que tiene que decir. Me detengo en este punto porque me interesa respecto de esto hacer un comentario. El filósofo y estudioso de los textos bíblicos Jacob Taubes supo decir lo siguiente: el idioma alemán encontró su patria en la escritura de Freud. Hasta aquí la cita de Taubes. Pero ¿cuál fue el destino de este idioma y con él de la escritura freudiana? Pregunto yo. Viene a cuento la pregunta desgarrada de Adorno: ¿es posible hacer poesía después de Auschwitz? El exilio de Freud, la Shoah y los campos de exterminio, la muerte de las hermanas de Freud en esos campos, el obligado pasaje de lengua para el psicoanálisis del alemán al inglés, luego con Lacan al francés, y muy precozmente, porque Freud fue muy precozmente traducido al castellano, el paso de lengua al español. No son cuestiones estas ajenas al psicoanálisis ni preocupaciones menores para los analistas. Una otra cuestión importa ser señalada en este punto. Freud siempre sostuvo que el psicoanálisis no era una cosmovisión. Sin embargo, hace poco hubo un congreso en la Argentina y Gerard Pommier, que asistió al congreso, es un psicoanalista francés, lacaniano, planteó que sí, el psicoanálisis era o se había convertido en una cosmovisión. Mi posición en este sentido es la de que debemos cuidarnos de hacer del psicoanálisis una cosmovisión. Tampoco la teoría, el discurso, lo que quiero decir es por qué no es una cosmovisión, porque el discurso del psicoanálisis no hace sistema y menos aún admite ser establecido en una versión oficial. Tampoco la teoría resulta en una suerte de saber conceptual que a la manera de un metalenguaje tendría por función el ser aplicado. La teoría es a ser interrogada, problematizada, de forma puntual y localmente, para hacer decaer, como señala Juan Carlos Piegari, también un analista argentino, para hacer decaer un poco el valor de inmediatez que se le concede entre nosotros a los textos fundadores, tomados como moneda contante y sonante, cuando vienen mediatizados por los editores, tentados por la avidez que suscita tanto curso, tanta multitudinaria escolaridad, dice Piegari. Ahora bien, la cuestión reside no tanto en hacer preguntas a tontas y a locas, sino en hacerse las buenas preguntas. Entiendo por maestro aquel que sabe hacer las buenas preguntas. Quisiera rendir homenaje en esta oportunidad a uno de mis maestros, mi maestro en matemáticas,
porque con Lacan tenemos que estudiar bastante matemáticas, si no, no entendemos nada, de quien no puedo decir que me haya quedado un saber acumulado, todo lo contrario. Carlos Ruiz, que de él se trata, doctorado en matemáticas en este país, en México, y no estoy segura, pero creo que en esta universidad. A Carlos, cuando se le formulaba una pregunta, eso era pretexto para problematizar más aún las cuestiones que nos hacían obstáculo. Volvamos ahora a Calvino y a la definición número 7. Los clásicos son esos libros que nos llegan trayendo impresa la huella de las lecturas que han precedido a la nuestra, y tras de sí la huella que han dejado en la cultura o en las culturas que han atravesado, o más sencillamente en el lenguaje o en las costumbres. En este punto Calvino comenta: la lectura de un clásico debe depararnos cierta sorpresa en relación a la imagen que de él teníamos. Por eso nunca se recomendará bastante la lectura directa de los textos originales, evitando en lo posible bibliografía crítica, comentarios, interpretaciones. Por una inversión de valores muy difundida, la introducción, el aparato crítico, la bibliografía hacen las veces de una cortina de humo para esconder lo que el texto tiene que decir, y que sólo puede decir si se lo deja hablar sin intermediarios que pretendan saber más que él. Este punto es de vital importancia. En una escuela que se pretende única, ya no se lee Freud porque ya lo leyó Lacan. Ya no se lee Lacan porque, y dejo que adivinen lo que sigue. Sostengo entonces, y para contrarrestar los efectos de la divulgación y vulgarización, Lacan sí, pero no sin Freud, y no sin también los otros analistas. Me refiero a Abraham, a Ferenczi, a Melanie Klein, a Winnicott. Bueno, leeré de corrido para no abrumarlos con tanta cosa las definiciones que siguen. 8. Un clásico es una obra que suscita un incesante polvorillo de discursos críticos, pero que la obra se sacude continuamente de encima. 9. Los clásicos son libros que cuanto más cree uno conocerlos de oídas, tanto más nuevos, inesperados, inéditos resultan al leerlos de verdad. 10. Llámase clásico a un libro que se configura como equivalente del universo, a semejanza de los antiguos talismanes. En este punto deberíamos diferenciar de lo que dice Calvino, porque no es que el texto, la obra completa de Freud o de Lacan se configure como equivalente del universo. Eso sería lo que dije antes que no debíamos hacer, una cosmovisión. Pero sí se configuran como los textos que ordenan la lógica de nuestra práctica. 11. Tu clásico es aquel que no puede serte indiferente y que te sirve para definirte a ti mismo en relación y quizá en contraste con él. 12. Un clásico es un libro que está antes que otros clásicos, pero quien haya leído primero los otros y después lee aquel, reconoce enseguida su lugar en la genealogía. 13. Es clásico lo que tiende a relegar la actualidad a la categoría de ruido de fondo, pero al mismo tiempo no puede prescindir de ese ruido de fondo. Y por último, la definición número 14. Es clásico lo que persiste como ruido de fondo, incluso allí donde la actualidad más incompatible se impone. Quiero señalar a este respecto
una especie de chisme que circula en mi ciudad a título de rumor. Se dice en Buenos Aires que en una institución muy prestigiosa dedicada a las neurociencias y en la que por supuesto se practican terapias cognitivo-conductuales, cuando se presenta una situación demasiado complicada con un paciente, sotto voce comentan: hay que llamar a un psicoanalista. Calvino termina su argumentación con un comentario muy simpático. Después de toda esta lista de definiciones, concluye: la única razón que se puede aducir es que leer los clásicos es mejor que no leer los clásicos. Yo acompaño: es mejor leer a Freud que no leerlo. Dado que muchas de las definiciones de Calvino son pertinentes, como hemos podido o intentado argumentar para algunas, son pertinentes al texto freudiano. Por eso, de nuevo, es mejor leer a Freud, que es nuestro clásico, que no leerlo. Ahora bien, hemos dicho que siendo un clásico, Freud sigue siendo nuestro contemporáneo. Para pensar esta aparente paradoja, tendremos que hacer un rodeo por qué entendemos por ser contemporáneos. Para esto me serviré de un pequeño texto de Giorgio Agamben que se llama justamente así: ¿qué es lo contemporáneo? Agamben comienza planteándose la pregunta acerca de qué y de quién somos contemporáneos. Pero ante todo, dice, la pregunta acerca de qué significa ser contemporáneos. Y de inmediato recurre a Nietzsche, en particular a sus consideraciones intempestivas y en especial a su segunda consideración, la que lleva por título de la utilidad y los inconvenientes de la historia para la vida. Las otras, la primera se titula Sobre verdad y mentira en sentido extramoral, la tercera y la cuarta son más específicas para el momento de la cultura alemana, están una referida a Schopenhauer, la otra a Wagner. Son escritos de juventud de Nietzsche, elaborados poco después de su nacimiento de la tragedia. Ahora bien, es interesante que Agamben no se interna directamente en el texto de Nietzsche, sino que lo hace a través de una cita de otro autor, que debo decir es muy apreciado por mí. Se trata de Roland Barthes, quien habría dicho en uno de sus cursos en el Collège de France: lo contemporáneo es lo intempestivo. En la consideración nietzscheana que nos interesa en esta oportunidad, la segunda, como les decía, Nietzsche apela a palabras de Goethe, quien declara: detesto todo aquello que únicamente me instruye, pero sin acrecentar o vivificar de inmediato mi actividad. En una fortísima crítica a la corriente historicista que predomina en Alemania, de evidente raigambre hegeliana, Nietzsche entonces sostiene: necesitamos la historia seguramente, pero para la vida y la acción. Alega entonces: intempestiva es esta consideración porque trato de interpretar como un mal, una enfermedad, un defecto, algo de lo que en nuestra época está con razón orgullosa, su cultura histórica. Apunta con este enunciado a denunciar la idea de progreso cara a la concepción de Hegel y su dialéctica. Otra vez Goethe diciendo: cultivando nuestras virtudes, cultivamos también nuestros defectos. Como aprendiz de épocas pasadas, especialmente de la griega, Nietzsche sostiene entonces que ha llegado,
como hijo del tiempo actual a las experiencias que llama intempestivas, y que actuar de una manera intempestiva es actuar contra el tiempo y por lo tanto sobre el tiempo y en favor de un tiempo venidero. ¿No resuenan estas consideraciones en nosotros, en este nuestro tiempo actual, tiempo en el que las tecnociencias nos quieren hacer creer que representan el progreso, velando así lo que en realidad no es otra cosa que una manera sofisticada de disciplinamiento, de control de las masas, de las subjetividades? Sabemos cuán cerca se encontraba Freud del pensamiento de Nietzsche, tanto que se privaba de leerlo por temor a ser influenciado. Clarísima alusión a eso que Harold Bloom ha conceptualizado como angustia de las influencias. Porque hay que decirlo, esta concepción del tiempo no deja de estar emparentada con la concepción freudiana del tiempo. Lo que es muy difícil de traducir al español, en la palabra alemana es Nachtraglichkeit, en francés se tradujo como après-coup, que literalmente quiere decir después del golpe, pero en español nunca encuentro la palabra que me convenza. Pero esta concepción del tiempo es absolutamente central en psicoanálisis, porque es además de enormes consecuencias para lo que es del orden de la clínica. Asimismo, no podemos no hacer referencia a la idea de Walter Benjamin del tiempo ahora, idea que encuentra su genealogía para el pensamiento de Benjamin también en esta consideración intempestiva de Nietzsche. Para lo que es específico para el psicoanálisis, en lo que hace a la cuestión del tiempo, me remito y recomiendo la lectura de Sylvie Le Poluchet, la obra del tiempo en psicoanálisis, así como para pensar la dimensión de la historia en nuestra práctica, por supuesto a Michel de Certeau, que ha sido traducido en este país, y me interesa mucho un texto de dos psicoanalistas franceses, un matrimonio, François Dabuan y Jean-Max Godilier, un libro que se llama Historia y Trauma, la locura de las guerras, que es un texto imprescindible para el trabajo con la locura. Pero volvamos a Nietzsche y a su consideración de que la historia debe servir para la vida y para la acción. El hombre de acción, el único al que pertenece la historia, actúa sin conciencia. Nietzsche está repitiendo al decir esto palabras de Goethe, para de inmediato agregar que actúa también sin conocimiento, así como que toda acción requiere olvido. Estas consideraciones son muy próximas a lo que en psicoanálisis se conoce como la lógica del acto analítico, que es sin saber y sin conciencia. Eso daría para muchas cuestiones que no puedo abordar en este momento y me parece que tampoco son pertinentes, solo mencionarlo. Nietzsche pasa entonces a considerar la diferencia entre lo que llama historia monumental, historia anticuaria y la que él valora, que es la historia crítica, para decir que sólo al que una necesidad presente oprime el pecho, tiene necesidad de una historia crítica. En este punto me parece que es importante hacer referencia a uno de los últimos textos de Freud, que es Moisés y la religión monoteísta, donde Freud cuestiona lo que la tradición judía entendió
por quién era Moisés y qué significaba Moisés. Tiene un trabajo anterior, muy anterior, Freud, sobre Moisés, pero sobre la estatua de Miguel Ángel, donde también Freud hace una lectura diferente a la tradicional respecto de cuál habría sido la reacción de Moisés al bajar del monte donde Dios le dio los mandamientos y cuando se encontró con todo el pueblo adorando al becerro de oro. O sea, la reacción de Moisés frente a la idolatría. Entonces Nietzsche decía que solo al que una necesidad presente oprime el pecho, tiene necesidad de una historia crítica, ya que solo desde la más poderosa fuerza del presente se puede interpretar el pasado. Tan solo el que construye el futuro tiene derecho a juzgar el pasado. Esto también puede ser derivable hacia lo que es la clínica psicoanalítica. Se nos critica mucho a los psicoanalistas con la idea de que estamos siempre revolviendo el pasado, y no es exactamente eso lo que es la acción del analista o el acto analítico. Podríamos decir que no hay nada más actual que una interpretación bien formulada. En su insistente crítica a la ciencia y en particular la ciencia histórica, Nietzsche nos advierte que la historia debería ser leída como Goethe aconsejaba leer el Werther: sé hombre y no me sigas. No puedo dejar de evocar aquí las palabras de Lacan cuando dice: hagan como yo, no me imiten. Consejo precioso para tanta parodia de psicoanalista. Y al cogito ergo sum de Descartes, Nietzsche propone oponerle un vivo ergo cogitum, o sea, vivo, luego pienso. Lacan también ha hecho un trabajo fenomenal en relación al cogito cartesiano, porque Lacan nos señala que el psicoanálisis trabaja con el mismo sujeto que es el sujeto de la ciencia, o sea, el sujeto cartesiano, pero hace un trabajo donde desmonta el cogito y articula en los términos del cogito tanto la primera tópica, la del inconsciente, como la segunda tópica. Articula el inconsciente y el ello, planteando no el pienso luego soy de Descartes, sino los términos serían algo así como pienso donde no soy, soy donde no pienso. Y en estas dos se reparten el ello de la segunda tópica freudiana con el inconsciente. Esta propuesta de Nietzsche de oponer un vivo luego pienso es una tarea destinada a la juventud, a la cual el dios délfico lanza su imperativo: conócete a ti mismo. No hay que olvidar en este punto que Lacan supo en algún momento de su enseñanza señalar a Sócrates como el primer psicoanalista. Veamos ahora cómo Agamben, inspirado por este texto de Nietzsche, nos indica qué es ser contemporáneo. Dice Agamben: la contemporaneidad se define por un desfase, una suerte de anacronismo respecto del tiempo presente. Pertenece verdaderamente a su tiempo, es realmente contemporáneo aquel que no coincide perfectamente con él ni se adapta a sus pretensiones, y es por ello, en este sentido, no actual.
Pero justamente por ello, justamente a través de esta diferencia y de este anacronismo, él es capaz, más que los demás, de percibir y entender su tiempo. Aquellos que coinciden completamente con la época, que concuerdan en cualquier punto con ella, no son contemporáneos, pues justamente por ello no logran verla, no pueden realmente fijar la mirada sobre ella. Luego de pasar por una referencia al poeta Mandelstam, un poeta ruso, y a su poesía El siglo, Agamben señala aquí que la palabra rusa vek, que quiere decir siglo, significa también época y que el poema refiere a mi siglo, o sea, no el siglo en abstracto, sino el siglo del poeta. Luego de pasar por una referencia a esta poesía y por una reflexión de la relación del poeta con su tiempo, nos propone entonces una segunda definición de la contemporaneidad. Contemporáneo es aquel que tiene la mirada fija en su tiempo para percibir no la luz, sino la oscuridad. Todos los tiempos son, para quien experimenta la contemporaneidad, oscuros. ¿Pero qué significa percibir la oscuridad? Significa no una forma de inercia o de pasividad, sino por el contrario, una actividad y una habilidad particular, que corresponden a neutralizar las luces que provienen de la época para descubrir sus tinieblas, su oscuridad, que sin embargo no se puede separar de estas luces. El contemporáneo es aquel que percibe la oscuridad de su tiempo como algo que le corresponde y no deja de interpelarlo, algo que, más que otra luz, se dirige directa y especialmente a él. Contemporáneo es aquel que recibe en pleno rostro el haz de tinieblas que proviene de su tiempo. Los contemporáneos son raros, y por eso ser contemporáneo es ante todo una cuestión de valor. Significa una cosa más. Ser puntuales, y escuchen esto porque es bastante enigmática la proposición de Agamben, ser puntuales a una cita a la que solo se puede faltar. La cita que está en cuestión con la contemporaneidad no tiene lugar solo en el tiempo cronológico. Está en el tiempo cronológico algo que es necesario y que lo transforma. Y esta urgencia es la inconveniencia, el anacronismo que nos permite comprender nuestro tiempo en la forma de un demasiado pronto, que es también un demasiado tarde, de un ya que es incluso un no aún. Esto también está muy, muy cerca de la concepción psicoanalítica del tiempo. Y solo el que percibe en lo más moderno y reciente los indicios y las marcas de lo arcaico puede ser contemporáneo, cercano al arqué, al origen. Es en este sentido que la vía de entrada al presente tiene necesariamente la forma de una arqueología. No es en un sentido meramente analógico que conviene recordar en este punto el interés de Freud por la arqueología y cuánto se valió de metáforas arqueológicas para poder y poderse explicar sus descubrimientos. El contemporáneo es también aquel que dividiendo e interpolando el tiempo es capaz de transformarlo y de ponerlo en relación con los demás tiempos, de leer de forma inédita la historia, de citarla. Esto es
mucho de esto es en lo que consiste un psicoanálisis. Me refiero a una cura psicoanalítica. Otra manera de leer la historia y de tener una cita con la propia historia, para hacer otra cosa, por supuesto. Algo más o menos semejante debía tener en mente, dice Agamben, Michel Foucault cuando escribía que sus investigaciones históricas sobre el pasado son solamente la sombra de su interrogación teórica del presente. Y yo digo, hasta donde sé, Freud no dijo nada semejante, pero su decir en acto puso esto en juego. ¿No articuló acaso lo que descubrían sus neuróticas tanto con Shakespeare, pensemos el trabajo sobre Hamlet, ¿no?, como con Sófocles? No es que Freud descubrió el Edipo en Sófocles, descubrió el Edipo en las histéricas, pero lo releyó en la tragedia griega. Bueno, hasta aquí Freud. Veamos ahora qué puedo decir de Lacan. No los molestaré demasiado, falta poquito. Lector agudo y original, Jacques Lacan renueva la lectura de Freud. Su lectura, la de los seminarios y los escritos de Lacan, ayuda a la lectura de Freud, sin suplantarlo. Debido a esto, a que Lacan ayuda a leer a Freud, pero no lo suplanta, nos encontramos ante la paradoja de que es necesaria una conjunción de la diferencia entre Freud y Lacan, y a la vez de su indisociabilidad. Es por eso que he señalado al comienzo de esta disertación que resulta imprescindible, a mi entender, leer a Lacan, pero no sin Freud. Así como Freud hace su descubrimiento en el campo que le ofrece la escucha de las histéricas, Lacan llega al psicoanálisis por el sesgo de la psicosis. Esta diferencia en cuanto a la genealogía de las dos obras no es menor a la hora de considerar las diferencias que separan a ambos autores. En la operación Retorno a Freud, Lacan habló al principio de su enseñanza, de que su enseñanza consistía en un retorno a Freud, que se enuncia como tal en un escrito que se llama La cosa freudiana. Lacan se propone y nos propone una renovación en la lectura de los textos freudianos, sobre todo los primeros, los que hacen marca en el descubrimiento del inconsciente, esto es, la interpretación de los sueños, la psicopatología de la vida cotidiana y el chiste y su relación con el inconsciente. Esos tres textos donde Freud hace su descubrimiento y lo va conceptualizando desde distintos enfoques. Esta renovación, que significó el retorno a Freud de Lacan, encuentra su causa en el haberse ido fuera de discurso de la mayor parte de los discípulos de Freud, en el hecho de las desviaciones en la práctica del análisis y en la lectura de los textos. Desviación que podríamos nombrar de forma un tanto somera como una psicologización del psicoanálisis. Yo entiendo que el psicoanálisis es el psicoanálisis, el objeto del psicoanálisis, el sujeto del psicoanálisis es muy otra cosa que el sujeto de la psicología. Lacan entendió que Freud fue mal leído tanto por los desarrollos de la escuela inglesa inspirados en los conceptos de Melanie Klein, como por supuesto y de manera más flagrante por la llamada psicología del yo
desarrollada fundamentalmente en los Estados Unidos y que sigue los lineamientos de las concepciones de su hija, de Anna Freud. Sin embargo, esto no fue obstáculo para Lacan para que reconociera la importancia de muchas producciones teóricas y clínicas de psicoanalistas que lo precedieron, como resulta evidente, por ejemplo, en el seminario La Angustia, donde reconoce el valor de las aportaciones de analistas inglesas como Margaret Little, Barbara Lowe, Lucy Tower. Ni que hablar del respeto que le merecieron, a pesar de sus diferencias con ellos, tanto Melanie Klein como Winnicott. La promoción de la primacía del significante, tomado de la lingüística estructural de Saussure, pero resignificado para el campo del psicoanálisis, así como el ternario simbólico imaginario real, que después se produce un cambio en el ordenamiento de las letras, en lugar de simbólico imaginario y real, es real simbólico imaginario, porque se produce una modificación. Cuando Lacan inventa el objeto A, se le reformula toda la teoría y todos los paradigmas epistémicos que sostienen la teoría. Pero este retorno a Freud está básicamente se puede resumir en la primacía del significante, o sea, la primacía de lo simbólico, y en la articulación que él hace para todos sus abordajes de simbólico, imaginario, real, que son no entender como aspectos del mundo, sino que son dimensiones del sujeto hablante. Esa es la pertinencia de simbólico, imaginario, real, o de real, simbólico, imaginario. Lacan siguió retornando a Freud a lo largo de toda su enseñanza, pero a medida que ésta avanzaba a la manera de un work in progress, fue inventando nociones específicamente lacanianas. Dio pasos de más. Siempre dijo que su único invento fue el objeto A, del que encontramos su simiente en el texto freudiano, pero que no fuera conceptualizado como tal en dicho texto. Imposible pensar este objeto, que es impar respecto a cualquier objeto del mundo, sin recurrir a la topología y a los diversos recursos que ofrece la matemática. Pero la noción de objeto A no fue el único paso de más que dio Lacan respecto de Freud. No puedo en esta ocasión señalar todos los puntos en que Lacan avanza, y además los aburriría enormemente. Señalaré solo algunos. La afirmación "no hay relación sexual", que produce mucho escándalo, pero no hay relación sexual quiere decir que no hay relación matemática entre lo que no es posible escribir de manera, hacer una fórmula de la relación entre los sexos, porque los goces femenino y masculino son absolutamente impares, inconmensurables. Bueno, la afirmación "no hay relación sexual" es de importancia radical, ya que circunscribe el campo del goce que Freud había abierto con Más allá del principio del placer, trabajo de 1920 de Freud. Y de los numerosos neologismos que cada vez más encuentran su lugar en la enseñanza de Lacan, señalaremos sobre todo su promoción de la noción de la langue. La langue es la lengua, pero escrito todo junto. La langue, Lacan encontró esta noción de la langue a partir de un lapsus. Él estaba en unas conferencias que dio en el Hospital Saint-Anne, que están publicadas como El saber del psicoanalista. Él quería decir la lande,
que es un diccionario francés, y produjo un lapsus y dijo la langue, y se hizo cargo del lapsus y de eso hizo una noción. La langue es una noción que aparece hacia el final de la enseñanza de Lacan, pero que resulta imprescindible para pensar mejor la relación del cuerpo y el lenguaje, la relación de la pulsión y el significante. Además, en el seminario 24, uno de los últimos seminarios, él, por medio de una homofonía entre el alemán y el francés, él le dio muchísima importancia a las relaciones homofónicas, que no es lo mismo que la homonimia. Homonimia es igualdad de sentido, homofonía es igualdad de sonido. Él vuelca Lumbewusste, que es el término alemán para inconsciente, lo vuelca en Lumbebu, que es muy difícil de traducir también, es una homofonía que solo le es posible a él porque hablaba francés. Se traduce por una equivocación. Hay una traducción reciente del seminario 24 donde lo traducen por un desliz. Pero bueno, hay mucho trabajo alrededor de esto porque se trata de encontrar la manera de traducirlo al español, digo para nosotros que hablamos español. Algunos optan por, así como por lo mismo que con la langue, con Lumbebu, optan por dejar el término en francés, porque es muy, muy difícil el pasaje de lengua. Bueno, volcar entonces Lumbewusste en Lumbebu, que cambia la concepción del inconsciente. No es cierto que Lacan es solo freudiano, produce realmente cortes con Freud. Este volcamiento abre a la vía de los equívocos que hacen límite a la idea de traducción en psicoanálisis y que abre, como yo señalé al comienzo, a la cuestión de las lenguas y a su pasaje, del alemán al inglés, al francés, al español y todos los problemas que este pasaje conlleva. La obra de Lacan ha significado una renovación no solo teórica, sino también, como no podía ser de otra manera, una renovación clínica. Pero tampoco es menor lo que esta obra ha significado en términos políticos e institucionales. En lo referido al colectivo de analistas, por ejemplo, en el punto en que la institución fundada por Freud, la IPA, no dejó de evitar los efectos de masa que Freud conceptualizara en Psicología de las Masas y Análisis del Yo. En la medida en que la obra de Lacan está acabada, porque Lacan está muerto, pero no constituye una totalidad de saber, sino que se trata más bien de un conjunto, lo uso en un sentido matemático, conjunto, pero conjunto abierto, agujereado, se abre para el psicoanálisis un porvenir, no de ilusión, sino de trabajo. Es una referencia a un texto de Freud que se llama El porvenir de una ilusión. Entonces digo, se abre un porvenir que no es de ilusión, sino de trabajo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la maestra Dinerstein. ¿Nos va a hacer el favor de contestar algunas preguntas? Sí. Preguntas, comentarios, críticas, lo que quieran. Yo tengo una duda. Sí.
La obra de las obras completas de Francia muy caras, ¿cuáles podría yo comprar para tener como una lectura? No, pero ¿cuáles? O sea, ¿qué obras? Por ejemplo, la Venus me parece, o sea, para no comprar todo. Y yo te diría que no, bueno, que puedes empezar por la interpretación de los sueños, la psicopatología de la vida cotidiana, que es muy divertida, porque está llena de ejemplos de los lapsus, actos fallidos que producimos todos en nuestra vida cotidiana. Las tres obras fundamentales de los comienzos, ya una vez descubierto, está toda la obra previa donde Freud está intentando con la hipnosis, con la sugestión, pero ya el descubrimiento lo hace básicamente en la interpretación de los sueños. Y bueno, me parece que esas tres obras son fundamentales. Yo siempre tuve, esto es una cuestión mía, tuve una particular preferencia por los textos metapsicológicos, porque siempre me interesó la estructura del discurso y la lógica. Entonces, la metapsicología, los escritos metapsicológicos, introducción del narcisismo, porque ahí se produce también, es un giro en la obra freudiana, pulsiones y destinos de pulsión, pues están todos juntos, esos están todos en el mismo tomo de Amor-Rortu. Y bueno, el giro fundamental que hace Freud yo te diría, dos obras del último tiempo del desarrollo freudiano, que son Inhibición, síntoma y angustia, y Más allá del principio del placer, donde ahí introduce la pulsión de muerte y reformula la teoría de las pulsiones. Esos serían los me parece, no sé si se me olvida alguno, a ver si alguien me ayuda, pero me parece que esos serían los textos. Lo inconsciente. Bueno, pero eso está en la metapsicología, eso está en los textos metapsicológicos, la represión, lo inconsciente, sí. Esos están incluidos en la metapsicología. Que si no me equivoco, ¿tú qué quieres comprar? ¿Los libros de la edición de Amor-Rortu? Los de Amor-Rortu, pero pregunté y están como Claro, bueno, hay que... Ahora, ¿sabes qué? ¿Por qué no te fijas en internet? Porque yo creo que están en internet. No sé si la edición de Echeverry, la de Amor-Rortu, pero yo, como no podía traerme toda la obra, busqué en internet y subí en mi computadora algunos textos. Así que yo creo que la obra de Freud debe estar toda en internet, ya subida. Freud sigue vigente, lo que él expuso, lo que él trató de, lo que él descubrió, trató de explicarlo. Lacan lo reinterpreta, trata de regresar a la raíz haciendo una reinterpretación. ¿Qué se está haciendo ahorita? ¿Se va a quedar hasta Lacan? ¿O qué se hace ahorita para saber hasta dónde puede llegar esto? Porque lo importante es la pregunta, ¿no? Mira, depende de dónde uno esté situado institucionalmente y discursivamente. Hay algunos que se pretenden lectores de Lacan. Jacques-Alain Miller es uno de ellos. Alouche también. Alouche plantea que el psicoanálisis será Foucaultiano o no será. Pommier también intenta ser un lector de Lacan. Pommier está diciendo, acaba de escribir un libro que se llama El feminismo
no estoy segura si es Una lucha sin fin, algo así, donde plantea que el psicoanálisis tiene que revisar muchas cuestiones en relación a las, por lo menos específicamente a las fórmulas de la sexuación que Lacan escribe, porque según Pommier no darían cuenta de las diversidades sexuales de este momento. Hay líneas que se abren y en los distintos países hay gente trabajando en la obra y produciendo. A mi entender, yo no considero que Jacques-Alain Miller sea lector de Lacan. Esa es mi posición, yo no soy milleriana, trabajo en otra línea. Me parece que aún no está claro que haya un lector de Lacan como Lacan lo fue de Freud. No sé si aparecerá. Hay quienes dicen que el psicoanálisis tiene los días contados. Eso se dice hace muchos años y seguimos, pero nadie sabe qué va a ser el futuro. ¿Qué será? Será lo que deba ser. Por lo pronto, todos tratamos de seguir trabajando y revisando la teoría, pero realmente encontrar un lector de Lacan como Lacan lo fue de Freud no es fácil. Buenas tardes. Yo trabajo en un hospital con niños y somos un departamento de psiquiatría y psicología. Con esto de la medicina basada en evidencia y el estudio de la mente y algunas otras estructuras más actuales, siempre me enfrentaba yo con la dificultad para poder plantear al psicoanálisis como algo científico. Y eso me lo cuestionaban mucho tanto los médicos como psiquiatras. Entonces no sé si hay investigaciones, porque no encontraba algo que pudiera como defender esta parte. Mira, definitivamente el psicoanálisis no es una ciencia. Tiene todo que ver con la ciencia. Para Freud fue un ideal hacer del psicoanálisis una ciencia, pero se encontró con que sus historiales eran leídos como literatura. Lacan no pretendió hacer del psicoanálisis una ciencia, pero sí se sirvió muchísimo, pero muchísimo de la ciencia. El psicoanálisis no se basa en la evidencia. Hay un texto que yo he trabajado bastante, ahora no me acuerdo el autor, pero que se llama Evidencia o extrañeza. El psicoanálisis trabaja más bien con la extrañeza que con la evidencia. El psicoanálisis trabaja con el sujeto que habla y que solo él puede decir de su padecimiento. Entonces, ahí hay como... Esto no quiere decir que a veces uno tenga una situación de un paciente en el que las circunstancias indican que es necesario recurrir a la medicación, por ejemplo. Eso no es que eso está excluido, pero es como una herramienta ad hoc en una situación especialmente crítica, o la internación, por ejemplo, de un paciente. Pero el psicoanálisis, el fundamento básico es en devolverle la palabra al sujeto y que solo él diga de qué se trata su padecimiento y qué quiere o puede o desea hacer en relación a eso. Yo tengo bastante contacto con psiquiatras jóvenes en este momento
y encuentro bastante complicada la situación de la psiquiatría en este momento. Cuando yo empecé a trabajar, tuve cierta formación. Yo soy psicóloga de título, pero he tenido cierta formación psiquiátrica, pero de psiquiatría clínica, no esta cosa de los diagnósticos que generalizan y universalizan, y entonces todas las depresiones son lo mismo, todas las manías son lo mismo, no. Y por lo menos en mi país encuentro que, bueno, en mi país es mucho decir, en la gente que yo más o menos frecuento, jóvenes psiquiatras, encuentro que solo pueden manejarse con el DSM y le tienen terror a los pacientes, terror. No pueden escucharlos porque tienen miedo a la locura, tienen miedo a lo que pueda desplegarse si se ponen a escuchar. Hay un chiste, no sé si es un chiste, pero de un psiquiatra que dice: no me deja trabajar, quiere hablar. y yo lo que quiero es medicarlo, no me deja trabajar, este paciente quiere hablar. Sí. ¿Qué opinión le merecen los trabajos de Mark Solms en neuropsicoanálisis? No los conozco. De lo relativo a neurociencias, conozco, me gusta, hay alguna gente que es seria, por ejemplo, los trabajos de Ansarmet me parecen muy interesantes, el trabajo de Kandel sobre la memoria también me parece interesante, pero bueno, he trabajado durante un tiempo cognitivismo y neurociencias para enterarme un poco de qué se trataba, pero el autor que tú mencionas creo que no lo conozco. Es un trabajo muy importante, por ejemplo, sobre la conciencia, a nivel de encontrar las bases neurológicas de la conciencia, y están haciendo un trabajo muy fuerte para demostrar que el psicoanálisis sí tiene sus bases neurológicas, y me parece muy interesante, por eso era la pregunta. Sí, yo personalmente pienso que el psicoanálisis tiene más que ver con el hecho de que el sujeto habla, más que con localizaciones neuronales. Es el hecho de que el sujeto habla y en el hablar siempre dice otra cosa que lo que quiere decir, porque están los lapsus, los síntomas, que siempre dicen otra cosa de lo que uno quiere decir. Por eso es tan riesgoso tomar la palabra, por eso siempre me da miedo venir a hablar. Porque me mande lo que nosotros llamamos una metida de pata. Me parece que son dos disciplinas que son disyuntas. Es otra la lógica del discurso. Las neurociencias están articuladas al discurso de la ciencia. Lacan a veces ubicó el discurso de la ciencia. Lacan, después de escuchar a Foucault, dio un seminario que se conoce como el de los 4 discursos, donde él plantea una lógica de 4 discursos, que son el discurso amo, el discurso universitario, el discurso histérico y el discurso del analista, al que tiempo después en una conferencia en Milán le agregó el discurso capitalista, que está muy en duda de que sea un discurso porque no sigue la lógica de los giros y las transformaciones de los otros 4 que sí tienen una lógica, y está escrito como por fuera, entonces muchos discuten si realmente el discurso capitalista es propiamente un discurso. Lacan ubicó a veces el discurso
de la ciencia en el discurso amo, a veces en el discurso universitario, no se decidía. El discurso del psicoanálisis tiene otra lógica, porque tiene un sujeto que le es específico, no es un sujeto objetivable, y el objeto también es un objeto que le es específico, porque como yo decía en la conferencia, no se corresponde a ningún objeto del mundo. Es un objeto que solo se puede construir en la transferencia analítica y que tiene que ver con los objetos pulsionales, que son los orificios corporales. Pero, por ejemplo, Freud habló de dos objetos, el objeto oral y el objeto anal. Lacan le agrega el objeto escópico, o sea, el de la visión, que en realidad el objeto escópico no es la visión, sino la mirada, que Lacan hace una diferencia entre visión y mirada, y el objeto tal vez el más importante por el hecho de que hablamos, que es el objeto invocante, o sea, el objeto de la audición, que en realidad el objeto propiamente pulsional no es lo que se dice, sino algo del orden del silencio. Pero que también hay que hacer todo un trabajo porque en relación al objeto invocante se constituye todo lo que es del orden del superyo, porque el superyo es básicamente una voz que ordena y es fundamental en la clínica psicoanalítica. Uno podría casi hacer toda una descripción de los diferentes cuadros clínicos en función de los destinos del superyo. Es lo más canijo que nos pasa, ¿no? El superyo que así, cuanto mejor uno se porta, más sádico se vuelve el superyo, paradójicamente, ¿no? Entonces, son, no, ¿cómo decirlo? La escena en la que se despliega todo esto es la escena de la transferencia, del sujeto hablando. Tiene poco que ver con las localizaciones cerebrales. Esto no quiere decir que seamos tan necios como para no entender que alguien tiene un tumor cerebral y eso lo va a afectar en su discurso, obviamente. O una demencia senil. Digo, no es que no todo es la histeria. Quiero decir, el psicoanálisis cubre cierto aspecto de lo que es la experiencia del ser viviente. Otros aspectos no los cubre, no son de su incumbencia, pero no quiere decir que uno los desconozca, obviamente. No sé si respondo a tu pregunta, más o menos. Sí. ¿Sobre qué línea y como qué otros autores me recomiendas de esa línea que está trabajando? De lo que mencionaba hace un rato. Bueno, yo insistí mucho en Freud, Lacan. Leer los textos originales. Y bueno. ¿Está de acuerdo conmigo que también dentro de lo que mencionaba al final del día, pues construimos el futuro a partir de lo que tenemos en el pasado? Sobre el futuro usted está trabajando en el futuro. ¿En qué está trabajando? ¿En qué estoy trabajando yo específicamente en este momento? ¿Usted? Yo específicamente en este momento tengo... yo estuve muchos años en una institución psicoanalítica que se llama Letra, Institución Psicoanalítica. Estuve casi 30 años. Renuncié el año pasado y renuncié a esa institución que era mi casa, mi familia, todo en el psicoanálisis, porque nosotros formábamos parte de un movimiento más amplio que se llama Convergencia y Letra decidió salirse de la Convergencia.
no por razones de diferencias políticas o teóricas, sino por problemas económicos, porque no se podía sostener más. Pero yo siempre dije, si Letra se va de la Convergencia, yo me voy de Letra, y así me fui. Entonces, durante muchos años trabajé en los temas que se decidían institucionalmente. Hemos trabajado la presencia del analista, deseo del analista, ya me olvidé tantas cosas. Pero bueno, ahora, en este preciso momento que estoy sin adscripción institucional, pero que me sigue interesando la convergencia, participo de 2 grupos de la convergencia, 2 grupos de trabajo. En uno estamos trabajando justamente cuestiones relativas a la LANG. Entonces estamos trabajando mucho sobre cuestiones de traducción, el límite a la traducción, rastreando en Lacan, donde él trabaja cuestiones de la LANG y otros autores. Y en otro grupo estamos revisando la cuestión de las fórmulas de la sexuación, y estamos tratando de leer bastante sobre género. O sea, leyendo a Judith Butler, a Beatriz Preciado, y hay una serie de analistas, de feministas inglesas que tengo ahí para leer, que aún no he podido abordar. Pero yo personalmente en este momento son las 2 cosas que me interesan. Me interesa mucho la cuestión de la LANG, porque me parece que es un avance en la clínica psicoanalítica. La LANG tiene algo del orden de lo intraducible, entonces plantea toda una cuestión. Freud en la carta 52 hablaba de que el pasaje de un sistema al otro era del orden de la traducción, y que la represión él la entendía como algo que no había accedido a la traducción. O sea, Freud habla mucho de traducción, pero este concepto de la LANG hace un poco de límite a eso. También estoy trabajando muchas cosas sobre traducción, y he encontrado un traductor que me parece sumamente interesante. Es un traductor de los textos bíblicos que se llama Henri Mechonic, que tiene una concepción muy, muy interesante respecto de la traducción. Él habla de que la traducción es en realidad una escritura, no... Bueno, estoy en eso, leyendo a Mechonic, a François Oz, que es otro pensador francés, leyendo a Umberto Eco, por supuesto. Pero Umberto Eco se me hace muy técnico para lo que es del interés del psicoanálisis, es más técnica he estado trabajando este libro que se llama Decir casi lo, por lo menos en castellano, es del Fondo de Cultura, si no me equivoco. Decir casi lo mismo se llama el libro. Bueno, en eso ando. Y de los autores interesantes que leen a Lacan, bueno, me gusta Eric Porges, y me gusta para las cuestiones más teóricas Guy Le Goffet. Me gusta mucho Guy Le Goffet. No tanto para cuestiones clínicas, pero tiene un pensamiento muy interesante. Viene mucho a México Guy Le Goffet, y creo que Porges también, ¿no? Sí, vienen a México a dar seminarios. De nada. Hay una autora que me gusta mucho, que es en otra línea, que se llama Solal Rabinovich. Ella trabaja mucho sobre psicosis. Tiene un libro que se llama Encerrados afuera,
Y después tiene otro libro que no sé si está traducido, que se llama Las Voces, que es un estudio metapsicológico sobre la alucinación, a mi gusto excelente. Muy buen libro. Están editados en España. Las Voces no sé si está editado, pero el otro está editado en, me parece que Ediciones El Zorzal de España. Son unos libritos celestes, delgaditos, pero así más grandes que de lo habitual. Creo que es Ediciones El Zorzal. Deben circular en México. ¿Alguien más? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿O Aida? Como quieras. Aida, ahorita que cantaste esa canción, hay una película muy padre que se llama Mary and Max y tiene un fragmento de esa canción. Se las recomiendo. Una pequeña recomendación. ¿Cómo se llama la película? Mary and Max. Mary y Max. Y Max. Es muy bueno. Bueno, gracias. Voy a escuchar esa canción. Ok. Es de mi adolescencia esa canción. La pregunta va dirigida tomando lo que usted acota de es más un trabajo que una ilusión. Ser contemporáneos es ser raros y ser valientes. Por eso es que el psicoanálisis al final de nuestra formación se vuelve como un cuello de botella, donde probablemente falta como, y a veces es necesario, una guía para decir cómo se debe de trabajar. Entre compañeros se escucha, entre personas que leen psicoanálisis, se escucha tienes que trabajar. Aquel que no quiere trabajar se vuelve un perezoso que no tiene aspiración al psicoanálisis. Y esto siempre dirigido a la pereza mental. Pero, ¿usted cómo pondría en orden este trabajo? Por ejemplo, la primera fue, lo primero que yo escuché fue lea a Freud, leo a Freud, lo sigo leyendo. ¿Cómo usted enriquece esta necesidad de guía hacia el trabajo psicoanalítico? Yo creo que es absolutamente fundamental el análisis personal para trabajar en psicoanálisis. No se hace psicoanalista en ninguna institución universitaria ni académica, uno se hace psicoanalista en su propio análisis. Implica una relación al propio inconsciente, y cuando se termina el análisis, o sea, cuando cae la transferencia, que eso sucede, lleva mucho tiempo, pero sucede, la transferencia es al psicoanálisis. Y uno se hace analista de su propio inconsciente, porque la transferencia del sujeto supuesto saber ubicado en el analista llega un momento que cae. O uno dice, basta, estoy harta de venir todas las semanas, no quiero más. O distintas vicisitudes que implican el fin del análisis, que nunca es demasiado así ideal ni sublime. A veces es bastante tormentoso. Pero yo creo que lo fundamental es el propio trabajo, el trabajo analítico con la propia neurosis, que no es que la curamos, no es que se cura la neurosis, hacemos otra cosa con ella. Porque el concepto de repetición es fundamental en psicoanálisis. Digo, cualquiera que tiene algo de experiencia en clínica y está dispuesto a escuchar, ve esto de que el hombre es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra, y no tropieza 2 veces, tropieza cientos de veces con la misma piedra. Y también la experiencia de que justo eso que no queremos que nos suceda, eso, sin que sepamos cómo, nos sucede. Son
Bueno, eso es todo lo que Freud trabaja en Más allá del principio del placer. O sea que hay más allá, hay un más allá de este trabajo del psiquismo regulado por el placer. Y eso es lo que en el lacanismo se conoce como el goce, que no tiene nada que ver con el placer, sino todo lo contrario, es el mal, el dolor, lo ominoso. Ahora, bueno, creo que lo fundamental para mí es esto que dije, ¿no? El análisis personal. Pero por supuesto también el trabajo con los textos y si uno tiene pacientes ya, la supervisión. Tampoco creo que haya un camino, cada uno va haciendo el suyo. No hay un solo camino. El camino, así como escuchamos o pretendemos escuchar al paciente en su absoluta singularidad, cada analista también se cuenta uno por uno. Cada analista hace su propio trayecto, con ayuda, con maestros, con el propio análisis, pero el trayecto también es singular. Allá hay alguien que no preguntó aún. Sí. Buenas noches. Buenas noches. En la presentación inicial hablaba usted de Freud y de los pasajes bíblicos como hablaba de los 10 mandamientos del monte Sinaí. Eso está en el primer libro de la Biblia, en Génesis. Y antes de llegar a este pasaje bíblico, está cuando llega Noé a tierra firme. Él habla de dos cosas en lo que usted comentaba. Uno, hablaba acerca de la idolatría y hablaba acerca de la Biblia, que fue sus primeros libros que tuvo. En el mismo libro de Génesis está José el Soñador, es su tercer libro, habla acerca de los sueños. Sí. ¿Por qué no un clásico como sería la Biblia? Sería una parte importante para conocer más de fondo cómo es que captaba, porque él ya para 1920 ya se había traducido la Biblia del hebreo y arameo al alemán. Incluso ya habían tenido esa revolución por Martín Lutero en 1504. Esta parte de por qué no es un clásico y no leerlo en psicología, esta parte de la Biblia, porque de ahí como quiero pensar que a lo mejor no leyó la Biblia él, o no sé, pero yo creo que sí, porque hace hincapié en esta observación. ¿Freud no leyó la Biblia? ¿Ese es el comentario? Freud recibió de su padre una Biblia como un regalo particularmente importante para él. Ahora, Freud tenía una relación compleja con el judaísmo porque era absolutamente no religioso, pero sin embargo, en las cartas que le escribe a Marta, su mujer después, le dice que quiere criar a los hijos que vayan a tener respetando la cultura judía, pero era absolutamente no religioso, cosa que el judaísmo permite por otro lado, ¿no? Se puede ser judío y bien judío y sin ser nada religioso. Pero sí, Freud había leído la Biblia, y claro que leer la Biblia es importante, pero no solo la Biblia hebrea, también la Biblia cristiana es fundamental. Es un clásico, es el libro que más ediciones ha tenido. Claro. Si tú querías... ¿A tú? Nada. Bueno, pregunté respecto a usted, ¿cómo ve el futuro de los psicoanalistas? Ya contestó el doctor acá de psicoanálisis, pero me refiero en cuestión de los psicoanalistas porque, bueno, yo lo que siempre digo es aquí de la facultad de psicología, digo que es la cuna de los cognitivos conductuales.
Y de hecho cada vez es más difícil encontrar hasta mismos maestros que por lo menos te den una entrada de lo que es el psicoanálisis, ¿no? Entonces pareciera ser que mediante eso se está reduciendo cada vez más la población psicoanalítica, y hasta en la misma facultad, que es preguntar, es difícil encontrar a alguien más que coincida con esos puntos. Entonces esa es mi pregunta: ¿usted cómo ve a futuro los psicoanalistas? ¿Van a desaparecer o se van a reducir? Y como dije antes, no tengo la menor idea, pero tampoco puedo. Yo hace muchos años que, a pesar de que he viajado y he venido, pero hace muchos años que no vivo en México. En mi ciudad, la Facultad de Psicología es absolutamente lacaniana, ya se pasaron del otro lado. Fenomenología la dan lacaniano, clainismo la dan lacaniano, cosa con la que yo tampoco estoy de acuerdo. No podría decir con autoridad cómo es la situación en México porque la desconozco. Me parece que el maestro lo puede decir mejor que yo, ustedes mexicanos lo pueden decir mejor que yo, no lo sé, pero veo que hay grupos que trabajan en psicoanálisis, y bastantes, por lo menos en la Ciudad de México hay bastantes, y no solo en la Ciudad de México. En general me parece que uno se forma como psicoanalista por fuera de la universidad. ¿Qué tal? ¿Cómo influyó? Bueno, porque según la historia de Freud, con sus pacientes que no eran de su familia, o con el psicoanálisis que hizo de su hija Freud, ahí ¿cuál fue una de las grandes diferencias? El que haya sido su hija, haya influido en la forma de cómo la psicoanalizó, ¿o no? Sí, yo creo que sí, pero no fue solo Freud. Melanie Klein también analizó a uno de sus hijos. Bueno, el caso Juanito, el analista no es Freud, sino el padre de Juanito. Freud aparece como tercero ahí, como padre simbólico, pero el análisis lo llevó a cabo el papá de Juanito. Era el papá el que le preguntaba, el que le interpretaba, el que lo hacía asociar. Pero sí es un problema. Hoy no recomendaríamos una práctica de ese tipo, de analizar a la propia familia. Bueno, pues muchas gracias. Quiero hacer un anuncio, claro, por favor, un aplauso. El anuncio de que la maestra Dinnerstein va a estar dando un seminario antes de que regrese a la Argentina. Afuera está el cartel. Va a ser el viernes, sábado y domingo en Dimensión Psicoanalítica. No se asusten, mediodía nada más. Viernes a la tarde, sábado a la mañana y domingo a la mañana, no todo el día. Si quieren información al respecto, pueden meterse a la página en internet de Dimensión Psicoanalítica, y afuera está el cartel, por si quieren alguna información al respecto. Y doy a la maestra Dinnerstein la constancia por esta maravillosa exposición. Muchas gracias, Carlos, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por la paciencia de escucharme.